Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Para aquellos, verdad, que van a estar ahí, mirando este video. Los videos, todo que uno sube, tienen un propósito. Bueno, los que subo yo, verdad, tienen un propósito de parte del Señor. Un propósito para edificación. Eh, yo espero, verdad, que usted se sienta, verdad, animado, fortalecido en los tiempos que estamos viviendo de parte del Señor. Porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos eh, difíciles, pero tenemos que nosotros ser fortalecidos y animados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que nos anima, que nos fortalece a nosotros. Yo creo, ¿verdad?, que Dios no se equivocó de mandarnos a este mundo y estar en este mundo. A veces nosotros tenemos aflicciones, preocupaciones, angustias y todo, pero yo pienso en mi ser y digo, bueno, el Señor no se equivocó. Él nunca se equivocó, Él es perfecto, Él es soberano, Él es omnipotente, Él no se equivocó, Él es tan sabio y Él tiene el control de mi vida y de tu vida. A veces nosotros nos preocupamos, amigos y hermanos que van a estar viendo este video, nos preocupamos por, por muchas cosas de este mundo. Quizás hay quienes tienen hijos que no son cristianos. Y es bien difícil tener a alguien que anda en las drogas, anda viviendo una vida desordenada, pero por eso nuestras oraciones tienen que ser de común, tienen que ser a menudo por nuestras familias, por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario y ese adversario es Satanás. Y ahora yo quiero ir a Timoteo, a Santiago, capítulo 4. La carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahí nos habla Dios a través de su apóstol, que es Santiago. Santiago nos habla inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, amados hermanos, resistid al diablo. Escuche bien esta palabra. Ahí en Santiago nos habla, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes de usted ver esa palabra, hay una palabra antes. Someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Voy a enfocarme ahí. Después luego vemos el capítulo, versículo 8, que dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pero vamos a ver cuáles, cuáles son qué es lo que Dios nos quiere decir a través de de esa palabra tan maravillosa. Cuando la palabra de Dios dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Si nosotros no tenemos en nuestra vida un sometimiento a Dios, nosotros no vamos a poder resistir a Satanás. Satanás es espíritu. Satanás es un príncipe. Recuerde que es un príncipe de la potestad del aire. Eso lo habla en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, versículos 10 y 12. Pero está hablando en el 12, está hablando de las huestes que están operando en las regiones celestes. Entonces dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Sometimiento a Dios. La palabra someterse significa estar bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del rey. Y a veces uno piensa, uno tiene que pensar, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para uno, pero a veces uno piensa que uno lo puede hacer todo, que porque uno tiene habilidades, porque uno conoce algunas áreas y todo eso. Recuérdate que Satanás, como te dije, es espíritu. Es un principado, es una potestad, es un principado del aire. Es el espíritu del aire que está operando en los hijos de desobediencia, según la palabra del Señor que dice. Entonces, las familias
Las familias son compuestas por el hombre de la casa. Dios creó al hombre. Y el hombre, Dios permitió que se uniera a la mujer en lo que estamos viviendo ahora, porque desde el principio dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre. Y después sacó de la costilla de Adán, sacó a Eva. Entonces hizo Dios caer en un profundo sueño a Adán, y Adán cayó en un profundo sueño, y de ahí sacó a su mujer. Por eso cuando Adán despertó dijo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y varona. Aleluya. Entonces desde ahí miramos nosotros la cabeza, que es el hombre del hogar. Entonces la mujer, hermanos, la mujer, Dios la creó del hombre. Y ahora nosotros nacemos de la mujer. Mire qué hermoso es el Señor. Como que Dios creó al hombre, de ahí sacó del hombre la costilla, el hombre sacó a la mujer, dijo multiplíquense y tantas cosas que Dios hizo para nosotros, como Dios nos hizo todo perfecto. Pero lo que me quiero basar yo en el sometimiento. Cuando Dios dice que nos sometamos, Santiago dice: someteos a Dios. Tenemos que estar sometidos bajo su autoridad, bajo el gobierno de su palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra? El diablo no tiene potestad sobre los que se someten a la palabra de Dios, sobre los que se someten bajo la cobertura del Omnipotente. Lo podemos ver en Salmo 91, capítulo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo es una cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está morando. Por eso cuando uno se somete a Dios, uno está morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, usted y yo tenemos que entender que el sometimiento a Dios no va a dejar que Dios no va a dejar que Satanás nos destruya, ni que destruya a nuestros hijos, ni que destruya a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios. Y como estamos sometidos a Él, Dios nos da el Espíritu Santo para que resistamos a Satanás, para que resistamos todo problema, toda fuerza, toda tempestad que Satanás haya levantado contra nosotros. Entonces ahí es donde Satanás se enfurece. Y entonces, pero como hay un sometimiento de usted a Dios, Él no puede. Él, aunque luche, aunque se traiga, hermano, huestes, aunque traiga legiones de demonios, no puede. ¿Por qué? Porque ahí está el sometimiento. Usted está bajo la sombra del omnipotente Dios, del altísimo Dios del cielo, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, por eso Satanás tiene que huir, porque no puede resistir el poder, la presencia, la magnitud de la gloria de Dios que está al favor de usted. Yo estaba predicando hace poco a unos hermanos, y mientras yo predicaba, el Espíritu Santo me dijo, me administró dos cosas al corazón. ¿Por qué muchos gozan de la presencia de Dios temporalmente, pero no pueden gozar de la presencia de Dios? Es una estabilidad total. El Espíritu Santo me ministró, es que cuando un hombre o una mujer de Dios sale del pecado, Satanás está enojado. Él está enfurecido que ha salido del pecado. Entonces él conoce las áreas débiles de los hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo me administró esta palabra, que la unción, el poder de Dios comienza a ministrar al hombre y la mujer, pero todavía hay áreas que no han sido liberadas y que se requiere un sometimiento. ¿Bajo qué? Bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios. Y si no está ese sometimiento, no podemos morar bajo la sombra del Altísimo Dios.
Entonces, el Espíritu Santo me administró y me dijo a mi corazón, a mi espíritu, cuando Satanás, mira que el hombre de Dios está creciendo en la presencia, en palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y aunque el hombre no se ha dado cuenta que Dios ya le dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, revelaciones y muchas cosas. Entonces, cuando el hombre está creciendo, Satanás dice, este es el punto donde él todavía, aquí todavía él está todavía, lo tengo atado. Entonces la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo está sobre el hombre. Pero en esa área, escuche bien esta palabra de parte de Dios, pero en esa área no se ha sometido el hombre de Dios. Aún puede ser hombre de Dios, porque desde que tú aceptas a Cristo, definitivamente vienes a ser el cuerpo de Cristo, definitivamente vienes a ser parte directamente, viene a ser la familia del evangelio, la familia de Cristo. Entonces, pero como hay áreas que no la has sometido a Dios, Satanás te pone la trampa. Entonces tú quieres avanzar, quieres crecer espiritualmente, pero Satanás te tiene atado en esa área porque no la has sometido, no la has llevado, no la has rendido a Dios. Entonces te toma y te lleva a que hagas y que practiques lo que practicaba, porque todavía estás atado en esa área. Entonces lo que necesitas, pero antes de decir esto, entonces como estás atado en esa área, lo que viene al pecar, pierdes la unción, pierdes la presencia de Dios, te arrepientes y vuelves a iniciar de nuevo. Y Satanás ya sabe dónde vas a caer otra vez. Entonces comienzas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Dios te perdona, Dios es maravilloso. Pero todavía no le has sometido esa área a Dios. ¿Cómo vas a crecer? Te lo digo por experiencia, yo no te estoy juzgando, te lo digo por experiencia. Yo cuando vine al Señor, habían áreas que yo no le había sometido a Dios. Y yo sentía la presencia, sentía el poder del Espíritu de Dios. La presencia, hermano, que la presencia te sacude, te envuelve, te da fuerza para seguir adelante. Pero habían áreas, hermanos, que no le había sometido a Dios, y esa área mataba la unción de Dios en mi vida. Ahora he estado gozando, hermanos, de una presencia del Señor muy, muy preciosa. Y hay áreas, hermanos, tan pequeñitas que dice la palabra de Dios que hay pecados por qué se debe orar y pecados por qué no se debe orar. Dice, en realidad, dice el Señor, todo pecado es injusticia, pero no todo pecado de muerte. Entonces, el Espíritu Santo me administró eso. Hay muchos que quieren crecer. Hay muchos que tienen llamados, pero Satanás los tiene atados todavía en áreas que no le han sometido a Dios. Por eso dice el Señor, como te dije, en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú le sometes el área donde tú le estás fallando a Dios, Satanás va a venir a atacarte. Pero entonces va a haber una resistencia tuya, una resistencia donde tú resistas al enemigo, donde tú te pares firme y le digas, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. Y comiences tú a orarle al Señor, ayúdame en esta área. Entonces, ¿qué le queda a Satanás? Huir. Le queda que le tiene que huir. Hay una parte de la palabra de Dios que dice que por un camino entrará, pero por 7 saldrá huyendo. Entonces, porque Satanás no viene solo. Él mira que él tiene principados, potestades. Hay legiones de demonios operando en las regiones celestes, hermano. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne. No, nuestra lucha no es con el hermano ni con la hermana. Nuestra lucha es contra demonios, contra principados y potestades de las tinieblas.
Entonces, estamos viendo claramente ahí que hay áreas que no se han sometido a Dios. Y es el Espíritu Santo me da esta palabra hoy. Porque yo no puedo hablar porque yo quiera hablar, sino porque el Espíritu Santo lo menea a uno a hablar. Si tú estás viendo en el teléfono áreas que te dan la caída, tienes que someter esa área a Dios. Si tú estás haciendo algo indebido, algo que no le agrada al Señor, pero te llama la atención, que te seduce hasta que lo hagas, tienes que someter esa área a Dios para que el diablo huya de ti. La presencia de Dios se debe cuidar. Mira lo que el Señor hace cuando tiene la cobertura, lo que dije en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo: Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Escucha bien, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, escucha bien, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán, escucha bien, caerán mil, escucha, dice la palabra de Dios ahí, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada que te pueda hacer mal. ¿Por qué? Porque estás cubierto con las alas, bajo sus alas, bajo las alas del Señor, cuando se sometes al Señor, caerán 1000 a tu diestra. Caerán, amados hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, claramente, que dice, cuando estamos bajo las alas del Omnipotente. ¿Por qué estamos bajo las alas? Porque hemos sometido las áreas donde le estamos fallando a Dios. Y esas áreas son las puertas que están abiertas para que Satanás venga y destruya una buena comunicación que tienes con Dios. Entonces, si caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, dice el Señor, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto, ¿a quién has puesto? Has puesto a Jehová, Dios de Israel, y Él es tu salvación. Y dice, amados hermanos, una palabra que termina de acabar al maligno, una palabra que termina de ejecutar. Dice, amados hermanos, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos de los ángeles, en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros. Los ángeles son al servicio de la iglesia. Los ángeles están trabajando día y noche. Los ángeles están trabajando porque en el cielo hay fiesta, hay adoración, pero hay ángeles guerreros. Tenemos el ángel Gabriel. Lo vemos en Daniel, en el capítulo 9 de Daniel. Vemos, amados hermanos, si tú lees el capítulo 9, todo ahí, vemos a Gabriel visitando a Daniel en oración. Daniel estaba sometido a Dios. Y cuando Daniel está sometido a Dios, Gabriel está peleando. Léelo en Daniel capítulo 9. Gabriel está peleando con el príncipe de Persia 21 días allá en las regiones. Él está peleando. Allá está peleando el ángel Gabriel. Y dice que a los 21 días, dice la palabra de Dios, cuando Daniel cuando había dispuesto su corazón a adorar a Dios, a servir a Dios, dice la palabra de Dios literalmente, que llegó Miguel, el príncipe del ejército de Dios. Llegó Miguel para pelear con el principado de Persia. Y Gabriel vino con presteza, volando, y llegó donde estaba Daniel y le dijo: varón muy amado, le dijo, desde que tú dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron escuchadas esas palabras, aleluya. Y por causa de lo que has hecho he venido. Y te he venido a declarar lo que va a pasar en las próximas 70 semanas, en los próximos días, digamos así, en los próximos días. ¿O qué hizo Daniel? Sometió
su vida, sometió todas sus áreas al Señor, ayunando 21 días Daniel para saber qué es lo que Dios había determinado para el pueblo, para su pueblo. Entonces ahí estamos viendo lo que dice Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo, porque él huirá de vosotros. Entonces luego sigue en el versículo 8, dice, luego sigue: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Ve? Acercaos a Dios. A veces no estamos cerca de Dios. Cuando no le sometemos las áreas a Dios, no estamos cerca de Dios porque no le hemos sometido esas áreas a Dios. Entonces necesitamos someterle esas áreas a Dios para estar, amados hermanos, cerca de Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Qué maravillosa palabra. Si nos acercamos a Dios, él se va a acercar a nosotros, porque nosotros somos pecadores y nos acercamos pidiéndole perdón en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, ayúdame, porque estas áreas yo no las puedo. Pero si tú estás conmigo y yo me propongo a estar bajo tus alas, me someto a ti, Satanás no va a poder hacerte frente. Él se tiene que detener, porque ahí está la gloria de Dios peleando por tu vida. Entonces, por eso muchas veces no crecemos espiritualmente. Por eso muchas veces los dones no se pueden manifestar. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un orden en la obra, un orden en el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo le digo una cosa, y yo anteriormente disfrutaba la presencia de Dios por, digamos, un mes, y siempre caía, pero me volví a levantar, porque eso somos. Es necesario también, ¿verdad?, que venga toda esta cosa, pero imagínese ya 2, 3 años, 4 años, hermano, y estar practicando el mismo pecado. Y es que no puedo. Si puedes, si tú te rindes, si tú te sometes a Dios, si tú te acercas a Dios, dice: acercaos a Dios y él se sacará a vosotros, pecadores. Aleluya. Eso es lo correcto, acercarse a Dios y él se acerca a nosotros. Nos sometemos bajo su sala, bajo su autoridad, bajo su gobierno. Entonces él se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, como se acercó con Daniel. Cuando llegó Gabriel, se acercó con él y le dijo: desde el día que tú dispusiste tu corazón a humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas en el cielo. Desde ese día dijo Dios: Daniel se ha sometido. Mira, Gabriel, ve y llévale el mensaje a Gabriel. Entonces Satanás se tenía que oponer ante la visita de un ángel. Por eso, amados hermanos, hacen falta hombres de Dios en la tierra. Hay muchas personas que por falta de estudio, por falta de oración, por falta de sometimiento, no podemos alcanzar lo que anhelamos, lo que queremos, porque hay fuerzas del enemigo operando en las regiones celestes. Entonces, ese es el punto principal. Sometimiento a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú le obedeces a la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando, quiere decir que vas a tener una resistencia tremenda, porque Dios te la dará. Y entonces la unción, los dones, tu vida va a ser diferente. Entonces, como nosotros ya pasamos por esa área, yo ya pasé. Muchas áreas he pasado, hermanos, donde quiero decirle que cuando el enemigo se levanta como río, dice el Señor, pero mi espíritu levantará bandera y él nos da la victoria. Entonces yo he pasado momentos, hermanos, difíciles espiritualmente. Hay momentos que no hay ganas de orar. Y Dios ahí está, porque San Mateo dice que en el capítulo 28 y versículo 20, dice: porque yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Él está ahí. Él está aquí donde estoy yo. Yo estoy predicando. Él sabe lo que yo estoy predicando. Es más, Él me está dando esta palabra para que yo la predique. Entonces, hermanos, hay necesidad
mucha necesidad en el mundo, que se levanten hombres de Dios, que amen el evangelio, que amen la palabra del Señor, que amen el hablarle al alma perdida, aquella ovejita perdida, aquel que no conoce a Dios. Hay mucha necesidad, pero muchos no quieren hablar. ¿Por qué? Porque no se han sometido. No se han sometido bajo la autoridad del Señor. Entonces ahí está, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros pecadores. Entonces, si el Señor nos está diciendo eso, si el Señor te está llamando la atención y me está llamando la atención a mí, sometámonos, acerquémonos a Dios. Entonces Él se va a acercar a nosotros. Daniel se acercó a Dios buscándolo en oración. Vino el ángel Gabriel, lo visitó, como te dije. ¿Y por qué lo visitó? Porque Miguel, el príncipe, se quedó peleando con el principado de Persia. Y la palabra de Dios literalmente dice en Apocalipsis que Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y dice que no se halló en el cielo lugar para Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque Miguel y sus ángeles, o sea, Miguel tiene ángeles. Miguel es un principado de Dios. Es un principal que está, que tiene ángeles bajo su mando. Ángeles que están con él. Si tú lo puedes ver, Miguel se encuentra varias veces en la escritura, en la palabra, varias veces. Se encuentra en Apocalipsis, se encuentra en Daniel, se encuentra en Judas. En Judas capítulo 1, versículo 9, encuentras ahí a Miguel peleando contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, cuando dice que Miguel le dijo así: el Señor te reprenda, Satanás. Miguel está diciendo: yo estoy bajo el gobierno, estoy sometido a Dios, porque Él es el único que me da el poder para que Satanás huya. Mire, un principal siempre respeta al grande, al todopoderoso, porque él sabe quién es el que le da ese gran poder. Y por eso nosotros tenemos que aprender en este sometimiento que vamos a llevar al Señor. Estamos sometidos, quiere decir que estamos bajo la ala del Omnipotente. Dios, hermano, si usted se da cuenta, cuando usted tiene una llave en una casa y usted entra y cierra las puertas, ¿y quién va a entrar con las puertas cerradas? Pero ¿qué pasa si está la intemperie? Cualquiera le puede hacer daño. Así está el mundo hoy. Está la intemperie, sin Cristo en su corazón, aborreciendo lo bueno. Y hermano, todas las cosas que están pasando, cuando viene la muerte sobre de ellos, el Señor no se los puede llevar. El que se los lleva es el diablo. La palabra de Dios dice claramente, dice la palabra del Señor claramente, hermano, que dice que hay dos lugares hay. La vida eterna en Cristo Jesús y el lago infernal que le pertenece a Satanás y sus demonios. Entonces, sometimiento a Dios hará que la presencia de Dios crezca en tu vida. Hará que caigan principados y potestades, como dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa que Dios te va a dar a ti. Mirarás y verás la recompensa. ¿Por qué? Porque has puesto al Altísimo, que es al Dios omnipotente. A Él lo has puesto. Entonces, hermanos, sometámonos a Dios, o acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, seremos muy victoriosos. Esta palabra... me quedo pensando, digo yo, cuánto Dios ama a su pueblo, pero su pueblo no se quiere someter a Él. Hay tantas iglesias, pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, donde está la presencia, donde está la unción de Dios, hermano, ahí hay que correr a buscar la presencia del Señor. Ahí donde hay pastores, hombres de Dios que están consagrados, que se siente el poder, que se mueve el fuego de Dios. Hermano, hay que llegar y hay que someterse a Dios.
y buscarle, acercarse a Él para que Él se acerque a nosotros. Eso es la palabra de hoy que Dios me ha dado a mí. Entonces, sométete a Dios. Someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Él tiene que huir. Él no tiene arte ni parte. Yo he tenido experiencias fuertes, experiencias fuertísimas, muy fuertes. Y a veces yo me quedo meditando y me quedo pensando, digo yo, santo Dios, digo, Señor, cuánta gente está a la intemperie, sin Dios y sin esperanza, viviendo la vida como ellos la quieren vivir. Muchos cristianos evangélicos, pentecostés, como yo soy evangélico pentecostés, muchos cristianos todavía están practicando el pecado. Quieren que la unción crezca, quieren que los dones, quieren hablar de Dios, quieren hablar de Él, pero hay áreas que no se les ha rendido a Dios. Rindamos nuestras debilidades, rindamos esa área que nos está perjudicando delante de Dios, hermano y hermana y amigo que me está escuchando. Si hay un amigo allí, si hay un amigo va a ver este mensaje, conviértete a Cristo, ríndete a Él. Estaba hablando la vez pasada que el Señor me mostró que California va a venir juicio con California. Y si, te digo esta palabra, y si Dios te pone en tu corazón, yo no estoy asegurando que este año va a caer ahí, pero si Dios te pone en tu corazón en este año que algo va a pasar, salte de California, porque Dios habla al corazón del hombre. Cualquier momento va a pasar, no sabemos cuándo, Dios no me dio fecha, pero sé que algo terrible va a pasar en California. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está hablando a su pueblo para que se arrepienta de sus pecados y sus maldades y que busquen al único y soberano Dios, al único, a Él, porque Él se merece la gloria y la honra. Si tú miraste este video y crees que es de edificación para tu vida, compártelo, porque va a edificar muchas vidas. Hay que compartir. Yo he visto videos de hombres que Dios los usa y digo yo, wow, hay mucho más. O sea, aquí vamos nosotros, yo aquí voy en el nombre de Jesús. A veces las luchas son fuertes, pero aquí voy en el nombre de Jesús. No te detengas, sigue adelante en el nombre de Jesús. Deseo que Dios te bendiga. Este es el canal Predicador Adolfo Sanabria. ¿Quieres dejar tu comentario? Deja un comentario. Por mí no hay problema, bueno o malo, no, la gloria del Señor. Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Lo que yo quiero edificarte a través del mensaje de la palabra del Señor. Deseo muchas bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia, bendiciones para todos aquellos que te rodean. Voy a hacer una pequeña oración de 2 minutos para llegar a los 35 minutos para, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aquellas personas, Señor, que han escuchado este mensaje. Señor, yo le pido en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor, aquellas áreas que no se las han rendido, Padre, Señor. Sea usted precioso y poderoso Espíritu Santo, trayendo, Señor amado, Dios mío, fuerzas nuevas, resistencia a la vida del hombre, en el nombre de Jesús, sometimiento a su vida, Padre, y que usted perdone todo pecado, Señor amado, y que usted liberte, Padre, en el nombre de Jesús, y que usted rompa toda cadena por el poder de la sangre de Jesús, y destruya toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre. Yo oro por todos aquellos, Señor amado, que están sometiéndole áreas a usted, Señor amado. Dios mío, y oro por aquellos que todavía no lo han hecho, Padre, pero a través de este mensaje lo van a entender y lo van a comenzar a hacer en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que usted reprenda a Satanás, reprenda a los demonios, y que usted bendiga a las familias de la tierra, que usted las cubra con su sangre, Padre. Que usted, Señor amado, que Señor amado, usted aleje toda plaga de aquellos que le aman y de aquellos que no le conocen, Señor. Que sea usted tiene misericordia, Padre. Levante siervos, levante sierva, levante pastores, ministros, evangelistas, para que prediquen su palabra, Padre. Y que esta palabra, Dios mío, que hoy he predicado, Señor, llegue al corazón y estorbe todo plan del diablo y haya crecimiento en muchas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Señor. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo rodee con su gloria, con su resplandor a aquellas familias, Padre. Dios mío, que han de venir en este año 2022 a su presencia. Y que este año 2022 sea un año de mucha cosecha, que sea un año muy glorioso para su nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo tu vida y deseo que el Señor esté contigo
en todos los días que tú vivas en la tierra y con tu familia. Deseo muchas bendiciones.